Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de su clase, de su materia contabilidad financiera. Y hasta ahora, digamos que hemos conocido con un poco más de detalle los estados financieros, hemos conocido el balance ideal, el estado de resultados, el flujo de efectivo, que son los principales de los que vamos a conocer y manejar durante el semestre. Entonces, conocido eso, vamos a profundizar en dos temas particularmente, en tres temas, de activos de corto y largo plazo y en pasivos de corto y largo plazo. Y luego un poquito en temas de patrimonio. Vamos a profundizar en inventarios, que son activos de corto plazo, en cálculos de la depreciación, del gasto en depreciación, que ya eso tiene que ver con activos de largo plazo. Vamos a hablar un poquito de pasivos de corto plazo, también hablar un poco de pasivos de largo plazo, y luego de capital pagado básicamente en temas patrimoniales. Ok, permítame un segundo para ponerle un mensaje. Muy bien. Permítame un segundo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ir profundizando en esos temas un poco más de detalle, que son temas que no son nuevos para nosotros totalmente, sino que simplemente le damos un poquito más de trabajo, ¿no? Un poquito más de profundidad. Entonces, en cuanto a inventario, cosa que ya, por supuesto, conocemos, hasta ahora el inventario lo hemos manejado en un sistema llamado inventario permanente. Hasta ahora el inventario lo hemos tratado de esta manera. Nosotros lo hemos tratado de esta manera, el inventario permanente. ¿Qué significa eso? Significa que el inventario lo hemos ido registrando, la salida del inventario, y equilibrando con el costo de mercancía vendida. Recuerden que cuando hacemos una venta, cada vez que hacemos una venta, yo les doy el dato, hasta ahora pues les he dado el dato tanto de los ingresos por venta como el dato del costo de la mercancía vendida. Entonces,
Llevar el inventario de forma permanente significa hacer lo que hemos hecho hasta ahora, que en cada venta se registra el costo de mercancía vendida de una vez y se ajusta con el inventario como se equilibra con el inventario como lo hemos hecho. Así hemos trabajado hasta ahora. Pero hay dos sistemas o dos formas de llevar el inventario. Que esto no quiere decir que el inventario no se esté moviendo. El inventario se mueve todos los días mientras el cliente lo está entregando, se lo está llevando, o sea, mientras se le entrega el inventario al cliente. Y el inventario llega cuando lo compras, pero como estoy hablando de ventas, el inventario se mueve en todo momento, por supuesto, va saliendo. Esto se refiere más bien es a cómo lo trata la contabilidad, o sea, en qué momento registra el costo de mercancía vendida. Entonces lo puede hacer de forma permanente, como lo hemos hecho hasta ahora en los ejemplos, o de forma periódica. De forma periódica es menos engorroso, de forma periódica no necesita el registro en el momento de la venta, sino que se espera que termine el periodo, como dice su nombre. Cuando termine el periodo, se registra el costo de mercancía vendida. ¿Ok? Es decir, vamos registrando las ventas, pero el costo de la mercancía vendida del periodo se calcula y se registra al final del periodo. Eso significaría llevarlo de forma periódica. ¿Ok? Bueno, pero que estoy un poco como resfriado. Espero que no sea nada grave. Entonces, hasta ahora, nosotros hemos llevado el inventario de forma permanente. De ahora en adelante vamos a empezarlo a llevar de forma periódica para pues practicar, además la forma que es más común de llevarlo, porque es la que es menos engorrosa, es más práctica. Ahora, independientemente del sistema que se use, hay básicamente 4 métodos para ponerle valor, para valorar los inventarios. Estos son identificación específica, PEPS o FIFO, WEBS o LIFO, costo promedio ponderado. Quizás el más salomónico, efectivamente, y por ello quizá el más común para evitar pues esas fluctuaciones que puede haber si hay una inflación que es volátil, es llevarlo o valorar el inventario según el costo promedio ponderado. Ya con algún ejemplo vamos a ver cómo es cada uno, pero los escribo rápidamente. Pero identificación específica se refiere a que yo, como dice su nombre, de forma específica tengo identificado el producto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, como ocurre con los códigos de barra, yo en este código de barra tengo la información del producto, de precio, de costo, de fechas, lo tengo identificado, ¿no? El famoso también, uno escucha por ahí los SKU. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que aquí está pasando es que lo que está pasando es que el producto que se está vendiendo en ese momento, cuando el cliente se lo lleva y pasa, por ejemplo, por una caja registradora que tiene un lector para, ¿no?, identificar los datos que están contenidos en este código de barras, un lector que, o sea, justamente al aproximarse al código de barras le transmite la información del producto, ya se va registrando específicamente cuál se está vendiendo. Ese yo creo que es el ejemplo que todos podemos claramente identificar, y lo hemos vivido. Agarramos un producto, pasamos por un lector,
Y al pasar por ahí, entonces, bueno, me da la información de precio que tiene ese producto, me da la información de costo de ese producto, quizás seguramente tiene más información, ¿no? Fecha exacta, el nombre, toda la información. Pero, digamos, lo que a mí me interesa en este momento, desde el punto de vista financiero y contable, es que me da la información de precio y costo de ese producto en específico. Entonces ahí no hay mucha discusión ni duda qué producto exactamente que se está vendiendo y qué costo tuvo. Porque, por ejemplo, en una economía que es inflacionaria, los costos y los precios van cambiando. Seguramente si uno se para ante el anaquel, uno se para ante el anaquel donde están los productos, ¿no? Imagínense que yo soy el cliente y estoy frente al anaquel. Y aquí tengo todos los productos, todos, por ejemplo, el mismo producto lo tengo ahí. Bueno, yo como cliente, ¿qué puedo ver? Bueno, el precio que el producto tiene, todos deben tener seguramente el mismo precio, ¿verdad? Pero quizá el costo es distinto, porque claro, en una economía inflacionaria, yo vengo comprando en distintas fechas, y si se asume, por supuesto, que el producto está dentro de la calidad adecuada, las fechas de, supongamos que es un producto que puede caducar, ¿no? Bueno, se supone que ahí están los productos que todavía están buenos, ¿no? En calidad. Quizá todos tienen el mismo precio y si se fueron comprando en fechas distintas, si la economía es inflacionaria, quizá también los costos han cambiado. Pero el cliente no sabe el costo. O sea, cuando yo soy el cliente y me paro ante el anaquel y tomo el producto, conozco su precio, pero yo no sé cuánto le costó a la empresa. Entonces, en este código de barras está ese dato contenido, pero el cliente no lo sabe, pues a simple vista. Cuando entonces el producto se pasa por el código de barras o por el lector, perdón, la empresa ya sabe qué precio tiene el producto que el cliente se está llevando y qué costo tuvo para la empresa. Son dos cosas distintas, precio y costo, ¿no? Y ahí, bueno, por supuesto tendrá el margen de utilidad, la utilidad bruta, ¿no? La ganancia bruta de esa venta en específico. Ahí no hay mucha discusión de qué producto se estará llevando el cliente o no. La duda aparece es cuando yo no tengo a lo mejor la tecnología para tener este sistema, ¿no? O sea, para poder. Para saber, a lo mejor yo no tengo la tecnología, perdón, no tengo la tecnología o no he hecho todavía la inversión tecnológica para poder tener o disfrutar de las ventajas de este método. Entonces a lo mejor tengo que decidir cuál uso, dado que si no tengo identificación específica, sino que el cliente se lleva el que agarre y yo simplemente tengo que asumir cuál se está llevando. Si se está llevando uno que es viejo, entonces más barato en el sentido del costo, ¿no? No del precio. Porque el precio, como acabo de decir, todos pueden ser iguales, pero los costos son distintos. Quizá uno lo compré hace 2 semanas, el otro lo compré hace la semana pasada. Entonces los costos quizá son distintos. Entonces, si yo no tengo ese producto identificado, tengo que tomar una decisión de cuál se está llevando, cuál se estará llevando el cliente, porque las ganancias son distintas. Si yo asumo que se llevó el más viejo, ¿verdad? Entonces eh, allí el cliente se está llevando el que a mí me costó, si la economía es inflacionaria, si la economía es estática, que eso no es así, entonces bueno, ahí no hay discusión, todos los costos son iguales y los precios seguramente tenderán a ser iguales. Pero la realidad es que los precios cambian y los costos también. Entonces, este costo, quizás si es el más viejo, es más bajo que el segundo, que el costo de la semana siguiente. Entonces, yo tengo que decir cuál se está llevando, porque es distinto que yo asuma que es el más viejo que es el más reciente, ¿sí? Para el cálculo de la ganancia.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dame un segundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo de esa decisión, si se asumo que es el más viejo, el que se llevan primero, o que es el más reciente, la ganancia va a cambiar. Y por lo tanto los impuestos van a cambiar también. Entonces esa decisión es importante. Entonces, ¿qué significan estos métodos? El PEPS es el acrónimo de primero que entra es el primero que sale, o digamos de sus siglas en inglés, first in, first out. Es decir, el primero que llegó es el primero que asumo que se va. Es decir, se está yendo, el primero que llega es el primero que se va. Estoy asumiendo que se va primero el más viejo. Por supuesto, hay industrias, como por ejemplo los restaurantes, ¿verdad? La restauración, los restaurantes. Hay industrias que es como muy evidente que lo primero que tiene que salir es lo más viejo, porque se vence. Si estamos hablando de alimentos, comida, alimentos, y yo tengo un restaurante, por supuesto yo voy a comprar a mi proveedor las materias primas y voy a salir primero de lo más viejo. ¿Por qué? Porque se daña, ¿no? Se vence y entonces después yo tengo que asumir esa pérdida. Entonces ahí es como muy claro que lo primero que llega es lo primero que se va. Entonces ahí no hay discusión prácticamente. Que tengo que usar es este método. Buenos días, Carlos. Bienvenido. ¿Tienes alguna duda? Estaba saludando. Ah, bueno, buenas noches también, claro. Quizá hay gente que aún no se ha acostado, seguramente. Entonces, bienvenido de todas maneras. Ahí es como muy claro que el método es PEPS, ¿no? O FIFO. Igual puede ser la industria, a lo mejor, si estoy vendiendo medicinas que caducan, entonces yo necesito salir primero de las más viejas, ¿no? Ahora, si por la manera en que se entrega el producto, es decir, este método que yo voy a escoger de valoración de inventario tiene que ser coherente, coherente con, eh, con la entrega del inventario. Es decir, coherente con la forma en que se está entregando el inventario. Si para mí está muy claro que el inventario que yo entrego es primero lo más viejo, ¿verdad? Es decir, el primero que llegó, entonces yo tengo que usar el PEPS. Pero si para mí está claro que lo que se lleva el cliente o lo que yo le entrego es lo más reciente, entonces yo tengo que usar un WEPS. Es decir, último que entra es el primero que sale. O last in, first out. El último que llegó es el primero que se va. Entonces, si yo tengo identificado, ¿verdad? Que así es que yo estoy entregando el inventario, entonces yo tengo que usar el WEPS. ¿Ok? Ahora, quizá porque la economía, como dije hace rato, es muy volátil en precios y costos. O quizá porque si uso un método o uso el otro, eh, las diferencias en la ganancia son muy digamos, dispares, ¿no? Eh, es mucha la diferencia entre las ganancias si lo calculo uno u otro. O quizá porque no tengo idea cómo se está yendo el inventario y repito, no tengo la tecnología para el método de identificación específica, entonces quizá lo que me convenga o lo que la misma regulación me pida es, o la práctica común me pida, es que use el costo promedio ponderado.
porque este es como el salomónico, este es como el que dice, mira, ni va a ser, digamos, ni se está yendo el último que llegó, ni se está yendo primero el primero que llegó, sino que se está yendo como un promedio ponderado, ¿ok? Con el ejemplo vamos a ilustrar mejor lo que estoy diciendo. Entonces, quizá allí, pues, este, permítame un segundo. A ver, y costo promedio ponderado. Este, quizá ahí lo que convenga sea usar el costo promedio ponderado porque es lo que sea como más salomónico, ¿no? Es decir, me va a dar un costo promedio de lo que se está yendo, ni es el más viejo, que sabemos que si la economía es inflacionaria, lo más viejo es lo más barato, ni se está yendo el más nuevo, que es el más costoso, ¿verdad? Sino que se está yendo un promedio de lo que estaba allí disponible para la venta. Este, ya lo vamos a ilustrar. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Si no tengo, de nuevo, si no tengo la identificación específica, yo tengo que asumir cómo estoy entregando el inventario. Hay casos donde es muy claro que se está entregando primero, si lo más viejo o lo más reciente, pero hay casos donde no, entonces debo usar el promedio. Otro detalle importante, otro detalle importante es que uno tiene que ser consistente en los métodos. Recuerden que al principio de la materia, cuando hablábamos de los principios básicos de contabilidad, había uno que se llamaba principio de consistencia. Ese principio de consistencia lo que decía era, lo que decía el principio de consistencia era, eh, vamos a mantener los métodos con los que valoramos algunas cosas. Es decir, nos pide el principio ser consistentes en las metodologías durante el tiempo. ¿Por qué? Porque cambiar metodologías tiene sus impactos en los números, como este caso. Tiene un impacto en los costos, tiene un impacto en las ganancias y por supuesto impacto en los impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sugerencia es, si no hay razones de peso para cambiar los métodos, hay que ser consistente en las metodologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la valoración de los inventarios. A menos que yo lo cambie porque hay una razón de fuerza, como por ejemplo, bueno, mira, cambié de industria, cambié la forma en que entrego el inventario, hubo una mejora tecnológica y cambié el método. Bueno, entonces se justifica que cambies el método, pero digamos, la sugerencia del principio contable es que sea consistente en los métodos. Si se va a cambiar, hay que decirlo y justificarlo muy bien. Si no, yo asumo que tú estás siendo consistente en las metodologías. ¿Ok? Esa es como la idea. Muy bien. Entonces, si estamos en inventario periódico, que repito, es preocuparme por calcular el costo de mercancía vendida al final del periodo y hacer los asientos. ¿Qué ocurre? Al final de cada periodo, luego de realizar el conteo físico, es decir, se cuenta físicamente, o si tenemos la tecnología para hacerlo, se cuenta lo que hay disponible, ¿no? El inventario al final del periodo, porque es más fácil contar lo que quedó que lo que se fue. Es más fácil contar lo que quedó
porque lo tenemos aquí, ¿verdad? Podemos hacer el conteo físico, que lo que se fue, porque lo que se fue se pudo haber ido, y lo hemos dicho en otras clases, por distintas rutas, o sea, o se lo vendí a un cliente, o lo regalé, o lo doné, o simplemente se lo robaron, o se dañó. Entonces, ese inventario se fue, ¿no? Entonces es más fácil, quizá yo no me enteré del robo o no me enteré que se dañó. Eh, entonces, claro, es más fácil contar lo que quedó y por diferencia deducir lo que se fue. Ok, ya vamos a ver cómo. Perdón, se realiza entonces el conteo físico al final del periodo para valorar la mercancía, gracias Carlos, para valorar la mercancía que hay en inventario y por deducción saber entonces lo que se fue, cuánto me costó, ¿verdad? Esa mercancía que se fue y por ende saber la ganancia bruta o la utilidad bruta. Eso es al final del periodo, que yo cierro ese número, al final de cada periodo. Y el periodo, por supuesto, puede ser mensual, trimestral, semestral, anual, dependiendo pues de lo que decida la empresa. Si se desea conocer el costo de mercancía vendida en un instante cualquiera, ¿verdad? Durante el periodo, entonces ahí hay que hacer una estimación basándose pues en una experiencia histórica, lo que tengamos como experiencia, y decir, mira, más o menos mi margen de ganancia aproximado históricamente es tanto por ciento, y, y entonces, bueno, si he vendido hasta ahora 100 bolívares, por decir algo, mi historia es que yo me gano el 30%, entonces, bueno, mi costo debe ser, el costo de mercancía debe ser 70. O sea, con una estimación en base a la experiencia histórica, ¿no? Si no, se termina el periodo, pues se aplica lo que estamos diciendo. Carlos pregunta que, eh, que suele determinar, no, el periodo de inventario es el periodo en que tú cierras los libros. Es decir, en que quieres mostrar tu estado financiero. O sea, cuando yo hablo del periodo, es el mismo periodo. Este, si tú dices, mira, yo voy a mostrar mi estado financiero formalito, mis números formales cada trimestre, bueno, entonces el periodo es trimestral. Tienes que cerrar el inventario y ver lo que hay y lo que no en el trimestre. ¿Sí me explico? Si tú dices, mira, lo voy a hacer todas las semanas, bueno, será la semana. Es la conveniencia de que, ¿no? Que tengas ahí. Permítame un segundo. Muy bien. A ver, comenta Carlos, pero ¿qué hace que las empresas del día 3? Bueno, es la conveniencia. La conveniencia. Tú sabes que por lo menos una vez al año tienes que cerrarlo porque tienes que declarar impuestos y todo lo demás. Pero la conveniencia es que lo hagas más frecuentemente porque tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones y ninguna empresa le conviene esperar ver cómo van los números, o sea, una vez al año. Es la conveniencia. Ahora, por supuesto, eh, perdón, eso por supuesto, eh, también los temas legales, fiscales y tal, te obligan de alguna manera a que con frecuencia vayas sacando esos números, porque también tienes que ir como adelantando pagos de impuestos, este, IVAs, etcétera, ¿no?
Tampoco es una cosa así como que una vez a la cuaresma vas a hacer los números, ¿no? Pero es un tema de conveniencia prácticamente. Muy bien. Entonces, sigamos aquí. En sistema permanente, sí, sí, te motiva, lo hace regularmente. Por lo menos una vez al mes uno tiene que estar declarando y pagando IVA y, y adelantando el impuesto sobre la renta. Por lo menos una vez al mes. Ok, es así. Ahora, el inventario permanente, que es como lo hemos ido haciendo, ¿verdad? El inventario permanente, que es como lo hemos ido haciendo, nosotros hemos ido, como les decía al inicio, reconociendo el costo de mercancía vendida cada vez que hay una venta. Yo te le doy el dato del costo y de la venta, del ingreso y el costo en la venta, ¿no? Entonces es muy sencillo porque en cualquier momento yo puedo saber, durante el periodo, puedo saber la utilidad bruta, porque sabiendo los ingresos y sabiendo el costo de la mercancía vendida, yo sé la utilidad bruta. Y puedo saber exactamente, viendo el saldo de la cuenta de inventario, puedo saber el inventario que queda, ¿no? El valor del inventario que queda. Entonces, digamos que ahí no hay mucha complicación. El tema está, es como lo vamos a ir llevando de ahora en adelante, que es en forma periódica, ocurre pues lo que les decía, ¿no? Muy bien. Pero que tengo como resfriado. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver cómo se calcula. Cuando estamos en inventario periódico, hay que deducir el inventario que se fue. El inventario que se fue es lo que me genera el costo de la mercancía vendida, ¿cierto? Porque yo digo que se fue porque no todo se vende. Aquí, en este costo de mercancía vendida, hay lo que se vendió, efectivamente, hay lo que yo regalé, porque yo puedo hacer una donación, un regalo, mira, voy a regalar esta mercancía, y eso representa un costo también para la empresa. Hay lo que se robaron, por ejemplo, si se roban una parte de la mercancía, eso también genera un costo. Y hay, por supuesto, las pérdidas, ¿no? Porque se daña, por ejemplo. Se dañó el inventario, caducó. Imaginemos que tenemos, no sé, un restaurante y bueno, mira, hubo una, unas papas que se dañaron, qué sé yo. Eso también representa una pérdida. Resulta que estos cuatro eventos, si yo vendo, si yo regalo, si se lo roban o si se daña, de los cuatro eventos, el único que genera ingresos es la venta, porque ni en el regalo, ni en el robo, ni en el daño hay ingresos, pero todos tienen costo, ¿cierto? Todos generan un costo para la empresa. Sin embargo, el único que genera un ingreso es la venta. Y se supone que la empresa se sostiene con esos ingresos. La mercancía en inventario. ¿Cómo, perdón? No escuché bien el comentario. ¿Alguien participó o va a participar? Ok, cualquier cosa me avisen. Entonces, ¿qué ocurre? Todos tienen costo, ¿verdad? Pero solo uno genera ingresos. ¿Tú quieres participar pronto, Carlos? Pronto participa en las vacaciones. Dios mediante. Te acabas de llegar de otras. Entonces, ya estás cansado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el detalle está en que la empresa, por supuesto, se sostiene con los ingresos de esas ventas, ¿verdad? Pero todos estos eventos que están aquí generan un costo. Ese es el detalle. Generan un costo. Entonces, ¿cómo se calcula o cómo se deduce ese costo? Ya dijimos que como estamos en inventario periódico, yo no me preocupo durante el periodo por calcular el costo de mercancía vendida, sino que espero que llegue el final del periodo. Yo voy registrando son las ventas. Vendí hoy tantos bolívares de tal producto, vendí tantos bolívares de tal producto, vendí tantos y así, de tal producto y así. Entonces necesito, como ya dijimos hace rato, que termine el periodo
y veo, ¿verdad? Valoro lo que quedó, el inventario final. Es decir, veo cuánto quedó, cuánto era, número de unidades que quedaron, porque es más fácil saber lo que quedó que lo que se fue. Porque lo que se fue por cualquiera de estas 4 rutas. Quizá yo tengo solo la facturación de lo que vendí y sé lo que vendí, pero a lo mejor lo que se robaron o lo que se dañó, no lo sé. Entonces lo tengo que deducir. Entonces, cuento lo que quedó y valoro lo que quedó. Y valorarlo necesita asumir los métodos, ¿no? PEPS, WEPS o el costo promedio, que ya dijimos. Es decir, yo cuento lo que quedó, lo valoro, o sea, le pongo un valor a lo que quedó, al inventario final, ¿verdad? Final es porque fue lo que quedó al final del periodo, lo que sigue estando allí disponible, ¿no? Lo que quedó, lo valoro, decidiendo la metodología, y luego deduzco lo que se fue, ¿ok? El costo de la mercancía vendida o de la mercancía que se fue, ¿ok? Lo deduzco. ¿Por qué? Porque hay un tema aquí de, digamos, flujos o movimiento del inventario que entra y el inventario que sale, que tiene que ser coherente. Por ejemplo, si al inicio, el inventario inicial es el inventario que tenía al inicio del periodo. Si al inicio del periodo yo tenía, por ejemplo, 100 unidades, tenía 100 unidades, ¿verdad? Y durante el periodo compro 70 unidades más, esto suma 170, ahí no hay vuelta. Esto suma 170 y esas son las unidades que están disponibles para para venderlas, para regalarlas, para que se las roben o para que se dañen, ¿cierto? Estas son las unidades disponibles para cualquiera de estos 4 eventos. Para cualquiera de estos 4 eventos. O sea, para que se vendan, para que se roben, o para regalarlas, o para que se dañen. ¿Sí? Y si, por ejemplo, cuando yo cuento lo que quedó, por ejemplo, quedaron 50, bueno, por deducción, tienen que haberse ido 120, ¿cierto? Porque si hay 100 inicialmente, compré 70 y quedaron 50, entonces estas 120 se fueron. Ahora, ¿cómo se fueron? En alguno de estos 4 eventos, si yo voy a la facturación y veo, oye, vaya, pero ¿cómo es eso? Se fueron 120 y yo vendí solamente, no sé, 105. Vendí 105. Ah, entonces faltan 15. ¿Me explico? Faltan 15 que están en alguno de estos 3. O las regalé, o se las robaron, o se dañaron. Ah, mira, sí, es verdad, yo le regalé a una tía 5 más. Ah, bueno, entonces 5 más van 110. Ah, y las otras 10, ¿me explico? Porque se fueron 120. Cuando ya no hay más explicación, ¿qué es lo que dice uno? Bueno, mira, como que nos la robaron. Como que nos robaron. Ok, ¿no? Entonces, esa relación está puesta aquí. Claro, después vienen las consecuencias. Esta relación que está puesta aquí en forma de ecuación. Si yo tengo 100 al inicio y compré 70, ¿verdad? Hay 170 disponibles. Y si al final cuando cuento lo que quedó, el inventario final es 50, entonces por diferencia, aquí se fueron 120. ¿De acuerdo? Y estas 120 me generan costo. Me generan costo que dependiendo del método que yo estoy usando, vamos a ver que el costo puede ser mayor o puede ser menor. Eso me genera costo. Y ahora, al saber ese costo, sí puedo ya saber cuánto fue la ganancia y, y ahí para abajo lo que ya sabemos, ¿no? Ahorita lo vemos con un ejemplo. Entonces, importante, bueno, como concepto, voy a borrar aquí un poquito. Como concepto, una compra neta se llama neta porque a las compras que tú hiciste, que son las compras brutas, recuerda que las compras son
tú comprando, o sea, tú le compras a tus proveedores. Y otra cosa es tu venta. No confundamos los términos, ¿no? Estas son mis compras. Yo compro la mercancía. Y otra cosa son mis ventas que le vendo al cliente, ¿ok? Son distintas. Aquí me refiero a las compras que hacemos nosotros. Le compramos a los proveedores. Entonces, a las compras brutas le descuentas las devoluciones que tú hagas de esas compras, porque puede ser que tú devuelvas algo porque está dañado, ¿verdad? Y también le descuentas los descuentos justamente en la compra. Es decir, si tu proveedor a ti te hace un descuento porque eres buen cliente, porque pagas bien, porque pagas a tiempo, porque compras volumen, por lo que sea, si él te hace un descuento, por supuesto esa compra neta es más baja. ¿Ok? Entonces, para que entendamos el concepto, una cosa es la compra bruta y otra cosa es la compra neta, este, a la que hay que quitarle las devoluciones y los descuentos. ¿Ok? Ahorita hacemos un ejemplito. Y esas compras netas son las que van aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, así como hay compras netas, también hay ventas netas. También hay ventas netas. Permítame responder un segundo aquí. Ok, perdón. Así como hay compras netas, también hay ventas netas. Estas son las ventas que ya yo le hago al cliente, ¿no? Son mis ventas. Entonces, de la misma manera, yo puedo tener unas ventas brutas y me pueden devolver parte de esas ventas, porque a lo mejor mi mercancía también sale mal. Entonces, esto, por supuesto, me reduce las ventas. Y si yo le hago descuentos al cliente, ¿por qué? Porque es buen cliente, porque compra un volumen determinado, porque paga a tiempo. Si yo además le hago descuentos, entonces mis ventas netas son más pequeñas también, ¿no? Entonces, así como hay compras netas y ventas netas. Vamos a ilustrarlo con este ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. Un segundo. Nos piden calcular la utilidad bruta. Ya que el castellano es muy... Este chiste le va a gustar a Carlos seguramente. No, mejor no lo digo. El castellano es muy importante. No es lo mismo calcule la utilidad bruta si a que yo le ponga una coma aquí. ¿Ok? Ok. Bueno, anótalo, Carlos, pero tú te llevas los créditos. Entonces, calcule la utilidad bruta si las ventas del periodo fueron
Vamos a ver. Me están dando el dato de la venta. Esta es la venta, digamos, la venta bruta. Fueron 100 millones, por ejemplo, con una devolución de 3 millones. Fíjense, aquí tenemos 100 de venta bruta, una devolución en la venta de 3 millones, un descuento que yo le hago a los clientes que sumó 5 millones. Son estos descuentos, ¿verdad? 5. Me dicen también que el inventario al inicio, vamos a anotarlo por aquí, el inventario, por aquí en otro color, el inventario inicial tenía un valor de 50, ¿verdad? 50 millones. Hice compras por 70, compras brutas, ¿no? Voy a anotarlo por aquí. Compras, vamos a calcular aquí las compras netas. Las compras netas serían una compra bruta que hice de 70, revisen la ecuacióncita, devolví parte de las compras por un valor de 2,8, me hicieron un descuento en las compras equivalente a 5,6. Y otro dato que me informan es que el inventario final, es decir, terminó el periodo, conté lo que quedó y lo valoré, el inventario final es de 40. Vamos a poner por aquí. Inventario final es 40 millones. ¿Ok? Entonces imaginemos segundo. Entonces imaginemos que estos son los datos de un periodo y me piden calcular la utilidad bruta de ese periodo. Entonces lo primero que hay que saber es para dónde vamos. Si quiero calcular la utilidad bruta, Carlos, ¿cómo calculo la utilidad bruta? ¿Es igual a qué? ¿Qué datos necesito para calcular la utilidad bruta? Básicamente 2 datos. Para calcular la utilidad bruta. ¿Qué es eso? ¿Cómo que inicial y final? Utilidad inicial y utilidad final. Ajá. Precio y costo, ingresos y costos. Por favor, le explican a Carlos. La utilidad bruta es las ventas, o sea, mis ingresos por ventas menos el costo de mercancía vendida. Más nada. Esa es la utilidad bruta. Ingresos por venta menos costo de mercancía vendida. Entonces, lo primero es saber que las ventas ahora son unas ventas netas. ¿Por qué? Porque vendí 100, me devolvieron, 3 y le hice un descuento a los clientes de 5. Entonces la venta neta es ¿cuánto? 92 millones, ¿no? En este ejemplo. 100 menos 3 menos 5, 92. Entonces ya este dato lo tengo. El dato de la venta. 92, ¿verdad? Me falta el dato del costo para saber cuánto me gané en términos brutos, ¿no? Porque pueden decir que una cosa es la utilidad bruta, otra cosa es la utilidad neta. Entonces, este es simplemente la utilidad que me deja esa venta o esas ventas que hice. No es la utilidad del periodo. Ok. Pero me están pidiendo la utilidad bruta. Entonces, me falta ahora el dato del costo de la mercancía vendida. Pero el dato no está ahora directo como yo se lo daba cada vez que hay una venta, que le decía, mira, vendimos tanto y nos costó tanto. Ese dato es directo. Aquí no, aquí hay que deducirlo
a través, digamos, o a partir de otros datos. ¿Qué información? Ya me dijeron cuánto había al inicio de inventario, ya me dijeron cuánto compré, ¿verdad? Las compras netas. Voy a poner otro colorcito. Ya me dijeron al inicio cuánto había de inventario, ya me dijeron cuánto compré y ya me dijeron cuánto quedó. Entonces ahora yo voy a deducir lo que se fue, como acabamos de hacer en la lámina anterior. Entonces, ¿cuánto compré en términos netos? Compré 70, pero devolví 2,8 y me descontaron 5,6, porque soy un buen cliente. Entonces, ¿cuánto dará esto? Vamos a ver. Carlito, 70 menos 2,8 menos 5,6. Eso da 8, 6, 14, 8,4. Ajá, gracias, Antonio. 61,6. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que a un inventario inicial de 50, ¿verdad? Le sumé lo que compré, que es 61,6, y le resto lo que quedó, que es 40, para saber el valor de lo que se fue. Esto da 71,6. ¿Qué quiere decir eso? Que en el periodo yo tuve unos ingresos de 92 netos, ¿verdad? De algo que me costó 71,6, que es el costo, y por lo tanto la utilidad bruta, voy a ponerla aquí abajo, es la diferencia. ¿Cuánto? 20,4, si no me equivoco. 20,4. Entonces, fíjense que, estamos de acuerdo, ¿verdad, Carlos? Fíjense que ahora es por deducción. Ya no es el dato directo de, bueno, mira, vendiste 92 y te costó tanto. No. Sino que ahora sabes que hay unas ventas que tú haces, pero que te pueden devolver una parte. También tú haces unos descuentos a los clientes. Y por el lado del costo, también, el lado del costo ya no lo tienes directo, sino que tienes que deducirlo a partir del movimiento del inventario. Porque tú tenías un inventario al comienzo del periodo, otro inventario que compraste, ¿verdad? Y hoy un inventario que quedó. Ese inventario que quedó, por diferencia, todo esto que está aquí es lo que está disponible para venderse, ¿no? Esta suma. Pero entonces quedó solo 40. Entonces, por diferencia, esto fue lo que se fue. Eso es una buena letra para un reggaetón, cara. Fue lo que se fue, ¿no? Entonces, 71,6 es el costo aquí de la mercancía vendida. Exacto, es parecida a lo que pasó. Entonces, el, exacto. Bueno, por favor, Carlos, o sea, agarra a nivel. Eh, el costo de la mercancía que se fue es esto. Le digo que se fue porque, a ver, no todo se vendió necesariamente. Ya dijimos, ¿no? Una parte pudo haber sido dañada o se robó o la regalaste y tal. Pero lo cierto es que los 4 eventos te generan costo. Y ese es el costo. ¿Ok? Por diferencia, tenemos pues la utilidad. Esa es la manera, la utilidad. Y ahora en adelante, digamos, yo no necesito darles ahora directamente el valor del costo, sino que le tengo que dar otra información. Le tengo que decir, bueno, mira, aquí el inventario inicial era tanto, el final era tanto, y por diferencia, esto fue lo que, lo que compraste, perdón, y por diferencia, esto fue lo que te costó. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a practicar los métodos de valoración de inventario. Ahora, hay que recordar que dependiendo del tipo de empresa, hay distintos tipos de inventario. Un segundo.
A ver. Dependiendo del tipo de empresa, hay distintos tipos de inventario. Lo hemos comentado también de alguna manera. Si la empresa es manufacturera, es decir, convierte una materia prima en un producto terminado, entonces maneja distintos tipos de inventario, ¿no? Maneja materias primas, productos que están en proceso, un producto terminado, y este es el producto que venden, ¿no? Y hay, por supuesto, un inventario de materiales y suministros, que no son lo que venden, sino son parte, pues, de los procesos productivos. Eh, o qué sé yo, de mantenimiento y tal. Si la empresa es comercializadora, esta empresa ya compra algo que está terminado y lo revende. Es un tema de distribución. Entonces maneja, por supuesto, un inventario más sencillo, maneja solo productos terminados y materiales de suministro. Y si la empresa es solo de servicio, por supuesto que hay empresas que son híbridos, ¿no? Pero si la empresa es solo de servicio, no hay un inventario como tal, tangible, que se venda, sino es a lo mejor un tema de, qué sé yo, banca, consultoría, publicidad y tal, servicios, ¿no? Manejan solo un inventario de materiales y suministros. Ahora, el tema está en que independientemente del tipo de empresa y de cuántos tipos de inventario manejen, hay que decidir igual qué método se va a usar para valorarlo. Porque el más complejo, que es la manufacturera, es como si vieras la empresa en distintas partes y entonces tú tienes una materia prima que pasa por un proceso y después termina en un producto terminado. Termina aquí y esto es lo que se vende. Entonces, ajá, este inventario que se vende tiene un costo. Ah, pero ese costo viene arrastrando, ¿no? Hay un costo de materia prima, después se le agrega, eh, digamos, esta materia prima que sale con un valor, digamos, o sea, yo estoy usando igual metodología para valorar el inventario, ¿no? Es como si esta primera etapa se la vendiera a la segunda etapa y después la segunda etapa se la vende a la tercera etapa. Pero no, en cada paso, digamos, hay un valor de inventario que está pasando. Entonces, independientemente del método, si es PEPS, si es WEPS o si es promedio ponderado, tú tienes que ser consistente con el método. Y si tú dices, mire, yo voy a usar PEPS porque siempre salgo primero lo más viejo, ok. Entonces, la materia prima que vas a usar primero es la más vieja. Pero esta es como si se la vendiera a esta segunda etapa, como si fuera otra empresa, ¿no? Entonces, esta tiene ahora un valor. Después pasa por esta tercera etapa y así va. Lo cierto es cuando de Kia sale, o sea, tiene un costo que eh, está calculado asumiendo este método de valoración. El punto está en que independientemente de cuántos tipos de inventario tengan, tú tienes que ser consistente con el método que vas a usar para valorar. Tienes que mantenerlo. ¿Ok? Por supuesto, si la empresa es más sencilla, como por ejemplo la comercializadora, bueno, es lo que acabamos de hacer prácticamente en el ejemplo anterior. Ya tienes un método para valorar el inventario y ese lo mantienes consistentemente y tienes nada. No hay una etapa que se lo vende a otro, sino que simplemente tú llevas un registro de las compras y dependiendo del método que estás usando, pues tiene un costo de mercancía vendida. Ok, ya vamos a ver un ejemplito. Pero es como si la manufactura, la mejor forma de verla es como si a su vez hay tres etapas, como si fueran tres empresas distintas dentro de la misma. Y uno se la vende al otro. Y así, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ilustrar estos tres métodos. Los recordamos, ¿no? Primero que entra, primero que sale, o FIFO, de su acrónimo en inglés.
o el último que entra, primero que sale, o FIF, o LIFO, o sea, con el mismo inglés, o el costo promedio ponderado. Perdón. Vamos a practicarlo aquí. Muy bien, vamos a hacer este ejemplo. Y vamos a usarlo además en inventario periódico, el que venimos practicando. Sí, esta. Muy bien, a la orden. Muy bien, vamos a ilustrar los tres métodos de valoración. Ok, vamos a ilustrar con estos datos los tres métodos de valoración. El PEPS, WEPS y promedio ponderado, ¿no? Y lo vamos a ilustrar aplicando el método, el sistema, perdón, de inventario periódico. Es decir, imaginándonos que termina el periodo y entonces ahí es cuando vamos a sacar la cuenta del costo de mercancía vendida, valorar el inventario que quedó y la utilidad bruta. Ok. Ok. Imaginemos que estos son los datos que tenemos para un periodo. El periodo ya como dijimos, se puede imaginar que es un mes, un trimestre, un semestre, un año, lo que ustedes quieran. Imaginemos que tenemos estos datos para un periodo y tenemos una lista de compras y una lista de ventas. ¿Sí? Yo comprándole a los proveedores, ¿verdad? Y vendiéndole a los clientes. Tenemos un saldo inicial, fíjense que las fechas van en este sentido, tenemos un saldo inicial de 550. Es decir, son 110 unidades que teníamos a un costo unitario de 5. Y eso me da un inventario inicial de 550, ¿verdad? Dólares. O millones de dólares, como usted quiera. También tengo, en este ejemplo, tres compras. Una, dos y tres. Tres compras, ¿no? Que tengo aquí la cantidad que compré, el costo unitario de lo que compré y el total. Que simplemente es multiplicar uno por otro. Se supone que este costo unitario ya tiene los descuentos, tiene la devolución, lo que sea. Ese es el costo unitario. Entonces, a ver. Entonces, aquí compramos 80 unidades, aquí 110 unidades y aquí 100. Y fíjense que los precios, los costos, perdón, fueron subiendo porque, bueno, es una economía inflacionaria. Y así, ¿no? Después cuando sumo todas las cantidades que compré en el año o en el periodo, y este es el total de los dólares que compré en el periodo, ¿verdad? Y también tenemos la lista de ventas. Hice tres ventas, una aquí, otra aquí, otra aquí. Estas son las cantidades vendidas y este es el precio unitario de cada unidad que vendí. Y cuando multiplico, tengo el total. De así, ¿no? Cantidad y precio, cantidad y precio. Perdón, esto es para entender los datos. Ahora, termina el periodo y lo primero que se hace es contar lo que quedó. Quedaron 140 unidades. ¿A qué valor
por eso no lo sabemos. ¿A qué valor? Depende del método escogido. ¿Me explico? Depende del método escogido. Depende del método escogido. Yo voy a valorar estas 140 unidades que quedaron. Ahora, fíjense que independientemente del método, son 140 unidades, porque es, o sea, es el conteo que se hizo. Ahí no hay duda, pues. Terminó el periodo, detengo el inventario y cuento lo que quedó. Cuento lo que quedó y ahora tengo que valorarlo. Entonces, contarlo no lo cambia el método, ¿no? Contar es contarlo. Y ya, hay 140 unidades que quedaron. Es decir, si ustedes se fijan en términos de unidades, al inicio habían 110 unidades, aquí lo tienen, al inicio habían 110 unidades, compré 290 y quedaron 140. Ahora voy a ponerle valor a lo que quedó. Entonces, dependiendo del método, ahora sí, dependiendo del método, este valor va a cambiar. Este valor va a cambiar. Vamos a usar primero ¿qué significa PEPS? Primero que entra, el primero que se va. Si eso es así, yo estoy entregando primero lo más viejo. Por lo tanto, queda lo más nuevo, queda lo más reciente, ¿verdad? Es decir, estos 140 que están aquí, el inventario final, que son los 140, quedan de lo más reciente. ¿Qué es lo más reciente? Lo más reciente son estas compras a 8 cada uno y después estas compras a 7 cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, yo tendré que decir, están quedando, asumo que están quedando 100 unidades a 8 más 40 para llegar a 140, ¿no? Más 40 a 7. ¿Sí me explico? Entonces hay 800, ¿qué es esto? Más 7 por 4, 28, ¿no? Esto suma 1080 si no me equivoco. Es decir, el valor del inventario es 1080. ¿Ok? 1080 vale los 140 que quedaron. Fíjense que aquí hay 140. Pero tú no puedes decir que son 140 a un valor de 8 todas, porque tú nunca compraste 140 a 8, tú compraste 100 nada más. Entonces tienes 100 de ese último lote más 40. Fíjense que ahí estás asumiendo que primero se fue lo más viejo. ¿Qué es lo más viejo? El inventario inicial y las compras en el orden cronológico que las tienes. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya sabes el valor del inventario final, tú puedes por deducción saber el costo de la mercancía vendida. ¿Por qué? Porque sabemos que al inicio tenías 550, compraste 2050 y te quedaron 1080. Por lo tanto, el costo de mercancía vendida es la diferencia. 2600 menos 1080, ¿no? Con todo eso, si no me equivoco, 1520. Gracias, Carlos. 1520. Entonces, ese es el costo. Y si hace el costo, y también conozco los ingresos por venta, puedo saber entonces la utilidad bruta. Porque la utilidad bruta sabemos que es, ya Carlos nunca se lo va a olvidar, son los ingresos menos el costo
de la mercancía vendida. ¿Ok? Eso sería 2.560, ¿no? 1.040. $1.040. Ok. Este es por PEPs. Ahora vamos a hacerlo con webs. Para que veamos el cambio. Para que veamos el cambio, ¿no? Webs. Significa que ahora voy a asumir que el último que llega es el primero que se va. Es decir, yo entrego primero los nuevos y voy para atrás. Y lo que me va quedando es lo más viejo, ¿verdad? Entonces, el inventario final sería, si asumo que va quedando lo más viejo, estos 140 que quedaron son de lo más viejo. Bueno, por eso es que esto tiende a ser menos común, porque a menos que los productos no venzan. No es lo mismo, por supuesto, una, una camisa que un kilo de papas, ¿no? Vamos a ver qué dice Doménico. El inventario final sería de lo más viejo, que son, efectivamente, a ver, no, lo más viejo que es primero, Doménico, lo más viejo del inventario inicial, esto, 110 a 5. Acuérdate que asumes que te queda lo más viejo. Entonces lo más viejo es el inventario que había al inicio más lo que más las compras primeras, ¿no? Las primeras compras. Entonces sería, no, 110 a 5 más 30 a 6. Acuérdense que tienen que completar 140, pero tú no puedes tener 140 de las a 5 porque a 5 aquí no puedes tener 145 porque tú tenías solo 110. Son las más viejas primero. Las más viejas son el inventario inicial. Y después tienes que tomar 30 de aquí, de la primera compra, que es la más vieja. Entonces sería 110 a 5 y 30 a 6. ¿Esto da cuánto? 550 más 180, ¿no? 730. Perdón, 730. $730. Ese es el inventario final. Si ya conoces el inventario final, puedes llegar al costo de mercancía vendida. Porque fíjense que el método no cambia ni el valor del inventario inicial, ni el valor de lo que compraste. El método cambia es el valor del inventario final. Entonces sería 2.600 menos 730, ¿no? 1.870. El costo puede saber la utilidad bruta. La utilidad bruta no cambia, o sea, el método tampoco cambia las ventas. Las ventas fueron 2.560, independientemente del método. Pero lo que sí cambia es el costo. ¿Por qué? Porque cambió el inventario final. Entonces, 2.560, 690. Usted me corrigen si me equivoco. Ok, 690. Ese es los resultados con webs. Ahora voy con promedio ponderado. Si uso promedio ponderado, ¿verdad? Los resultados deberían estar entre estos bordes, ¿no? Entre los extremos. Digamos que los extremos van a ser PEPs y webs, son los extremos. Y promedio ponderado va a estar en algún lugar entre ellos dos. Entonces, ¿qué significa que lo que se está vendiendo o lo que está quedando es de un costo promedio? Significa que yo primero promedio el costo de lo que está disponible para vender. ¿Sí? Vamos a usar promedio ponderado ahora.
Lo primero es calcular, fíjense que en el PEPS asumo que primero, a ver, Antonio, utilidad bruta 1190, puede ser. En el del el WEBS. 2560 menos 1870. ¿O está malo el 1870? Lo dice ahí, me dice, por favor. No, no, creo que es 1800, sí. Ajá. Bueno, muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Gracias. Fíjense que en el PEPS yo asumo primero que se va lo más viejo y me va quedando lo más nuevo. Entonces el inventario final tiene un valor de lo más nuevo. El WEBS asume que entrego primero lo más nuevo y va quedando lo más viejo. Entonces el inventario final es de lo más viejo. Pero el promedio asume que había como un disponible que era promedio en el costo, promedio, ni lo más viejo ni lo más nuevo, sino promedio en el costo. Y entonces la gente se va llevando y por lo tanto va quedando ese inventario que es promedio. ¿Ok? Entonces lo primero que hay que hacer es calcular el costo unitario promedio ponderado. Vamos a llamarlo así. CU, costo unitario promedio ponderado. ¿Por qué es promedio ponderado? Porque está ponderado por los pesos. No es un promedio simple. No es que yo diga, bueno, ¿qué es lo disponible para vender? Bueno, algo de 5, algo de 6. Déjame borrar aquí un poquito. Así. No es que uno dice, bueno, lo disponible para vender era algo de 5, perdonen, algo de 5, 6, 7 y 8. Esos son mis costos promedio, ¿no? Sumo y divido y ya. Y tengo el promedio. Eso sería un promedio simple. Hay que ponderarlo por los pesos. Es decir, por las cantidades, porque no es lo mismo que yo compre. Ahora, si yo siempre compro lo mismo en cantidad, entonces el promedio es simple. Pero si compro distintas unidades, como en el ejemplo, el promedio tiene que ser ponderado. ¿Cómo se calcula fácilmente? Tú dices, bueno, mira, habían 550 del inventario inicial. Y compré 2050 en mercancía. Y todo esto eran ¿cuántas unidades? 110 del inicial más. Bueno, Carlos, no te dejes. 110 del inicial y había 290 que compré. Es decir, en promedio yo tenía $2,600 en valor y eran 400 unidades. ¿Verdad? Eso da un promedio de 6.5. Es decir, cada unidad tenía un costo de 6.5. Lo disponible en el periodo tenía un costo promedio de 6.5. Fíjense que no era ni de 5, ni de 6, ni de 7, ni de 8. Es de 6.5. El promedio ponderado. Ahora, ¿qué digo yo? Bueno, hay un inventario final que son 140 unidades que quedaron. ¿De qué costo? De ese costo. Porque así como se fueron las de promedio, también quedaron las de promedio, ¿no? Esto da 910. 910. Y si eso es así, ahí para abajo es el mismo procedimiento. El costo de mercancía vendida son los 2,600 que están disponibles menos el inventario final. A ver. ¿Sí me explico? 1,690. Y si eso es así, la utilidad bruta, las ventas no cambian,
el costo es 1.690. Esto debe dar 870. ¿Ves? Entonces, fíjense los tres resultados. Este da 1040, este da 690, que es el menor, y este da 870. El 870 está entre los... Claro, el PEPS tiende a ser muy común porque la gente, a ver, si tú estás en una industria donde tiendes a salir primero lo más viejo, ¿no? Y no tienes la tecnología para tener el producto identificado específicamente. Entonces, sí, claro, tiendes a salir lo más viejo. Por ejemplo, si tú estás en restaurantes, bueno, la comida y tal, tú sales primero lo más viejo. Entonces ahí como que está muy claro que tienes que usar un PEPS. Ahora, cuando no hay esa, lo comentaba al inicio, o sea, cuando no hay esa posibilidad de tener claro exactamente cómo el inventario se está yendo, entonces, bueno, la gente tiende a usar el promedio ponderado. Ahora, fíjense los resultados. Vamos a compararlos en esta tablita. Ahí los tienen. Voy a borrar aquí. Fíjense los resultados. Ahí lo tienen en las tres, ¿no? El WEBS, perdón, este es el PEPS, y este es el WEBS. Entonces, claro, el costo promedio está entre los dos extremos, ¿no? Por supuesto, las ventas son las mismas en los tres casos. Eso no cambia, no lo cambia el método. Y el inventario inicial y las compras también son los mismos en los tres casos. Eso no lo cambia el método. Lo que cambia el método es el inventario final, porque dependiendo, aunque sabemos que estas son 140 unidades, como dicen por ahí, impepinablemente, 140 unidades, el valor de las 140 unidades depende de lo que tú asumas. Y entonces, bueno, te da distintos inventarios finales. Por diferencia, te da distinto costo de mercancía vendida. Y por lo tanto, la utilidad bruta es distinta. Creo que los resultados son esos, ¿no? Si no nos equivocamos. Entonces, comparen ahí con sus apuntes. Entonces, ¿qué ocurre? Los comentarios son los siguientes. También este método, si te da más utilidad bruta, lo más probable es que tengas que pagar también más impuestos, ¿no? Y este sería el que te produce menos impuestos. Entonces, también depende de los incentivos, porque si tú eres, obviamente, si el método está muy claro cuál es el que tienes que usar, lo decía al principio, a ti ante una auditoría, el método que tú uses tiene que ser consistente o coherente con la forma en que se va el inventario. Tú no puedes entregar siempre lo más viejo y usas el WEBS, ¿me explico? Tú no puedes entregar primero lo más viejo para usar después el WEBS, o sea, eso es incoherente. Entonces, ante una auditoría ahí te van a pedir que cambies el método. Y claro, no tienen a lo mejor el incentivo a que la ganancia sea más pequeña porque bueno, que vas a pagar menos impuestos. Pero si tú eres el gerente y a ti te pagan por los resultados, lo más probable es que tú quieras mostrar más ganancia. Porque al final los impuestos los pagan, lo terminan pagando son los socios, ¿no? Los que están en el patrimonio. Entonces, claro, amor, tú vas a querer mostrar más ganancia. Porque tú quieres que tu bono del año sea mejor porque tú hiciste más ganancia. Qué sé yo. Entonces, bueno, amor, para que no haya esa discusión, la gente tiende a usar el costo promedio. Si es muy volátil la economía, entonces si estos extremos están muy separados, porque es muy volátil la economía, entonces, bueno, lo más probable es que el regulador hasta te diga, o la práctica, digamos, y uso contable, el uso y costumbre, tiende a usar
el costo promedio. A menos que, repito, esté muy clara la entrega del inventario. Si el inventario está muy claro, que se entrega primero lo más viejo, como puede ser en comida, o a lo mejor en medicina, para que, no sé, no caduquen, o en producto que caduque, entonces, bueno, está clarito que tiene que usar PEPs. Muy bien, muchachos. Ya estamos sobre la hora. Con esto terminamos el tema de inventarios. Igual, bueno, les queda ahí el videito para que lo repasen con calma. Bueno, me voy rápido porque ya estamos sobre la hora. Gracias por su participación y paciencia y asistencia. Que esté muy bien. Feliz resto de la semana. Seguimos hablando igual por los grupos. Saludos. Te tengo aquí la grabación.